¿Ahí se oye? Bueno, vamos a empezar. Primero un mensaje del doctor Miguel Santamaría Dávila, presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia, que le manda un gran y afectuoso saludo a todos los participantes en el Festival Internacional de Historia. Hoy vamos a hablar de 3 mujeres en política, pero yo les quiero hacer un anticipo de cómo fue el registro de las mujeres ahora para las elecciones de octubre 29. Se registraron 128.000 candidatos por 36 partidos y 1.640 movimientos por firmas. De esos 128.000 candidatos, 50.059 fueron mujeres. Según la ley, el 30% de las listas tiene que estar conformada por uno de los géneros. Y en La Guajira se nos presentó el fenómeno de que el género que tuvimos que forzar fue el de los hombres, porque todas las listas eran de mujeres. Pero miren los datos de las inscripciones de mujeres. Para alcalde se inscribieron 978 mujeres, para asamblea 1.424, para consejo 40.715, para gobernador 45 y para junta de administradores locales 6.897. Ahora alguien que me estaba haciendo la grabación me preguntaba por la participación de las mujeres en política, y es que a las mujeres no les gusta hacer política. Es muy difícil conformar ese 30% de mujeres en las listas. Pero bueno, hoy tenemos a 3 mujeres muy importantes que nos van a hablar de 3 mujeres en política muy importantes. Primero de las presentes. La primera de ellas es Claudia Palacios, vallecaucana, nacida en Cali, criada en Palmira, comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. En un mes recibirá su título de magíster en género de la Universidad de los Andes. Actualmente es analista en Blue Radio, columnista del periódico El Tiempo y presentadora del noticiero CNI. Antes trabajó como directora, presentadora, reportera o productora en medios como CNN en español, City TV, Canal Capital, W Radio y Caracol Noticias. Es autora de 3 libros publicados por Editorial Planeta: ¿Te vas a quedar?, Perdonarme, Perdonarme y En Brujas. La otra panelista es María Cristina Pérez Pérez, antioqueña, nacida en Yarumal, de donde era Epifanio Mejía, historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, magíster y doctorada en Historia de la Universidad de los Andes, miembro del Consejo Editorial de la Revista de Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, investigadora del área de Estudios de Familia de la Universidad Externado de Colombia y del Grupo de Investigación, Historia, Trabajo, Sociedad y Cultura de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, profesora del Programa de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia, directora del ICEM, Revista de Historia del Externado. Tiene numerosas publicaciones en historia. Y la tercera es Beatriz Cortázar Mora, bogotana, abogada, socioeconomista de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Laboral de la misma universidad, magíster en Historia con énfasis en Historia Contemporánea de la Universidad Central Alboreda, discípula aquí del doctor José Ángel y de Marcos Pequeño, que está también por ahí. Profesional con más de 30 años de experiencia tanto en el sector público como en el privado, docente universitaria en Derecho Laboral durante varios años en la Javeriana de Bogotá, Facultad de Ingeniería, pregrado en Ingeniería Industrial
especializaciones en gerencia de construcción y gerencia de proyectos, investigador en historia para el Instituto Colombiano de Antropología, Historia y CAN, en el programa de conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional, Historias de la Independencia desde una perspectiva femenina en la provincia de Cundinamarca, Bogotá 2020. En Alpina, productos alimenticios a cargo del manejo legal y societario de la compañía, desempeñando como último cargo el de secretaria general, actualmente socia de Cortázar, Urdaneta y compañía de abogados. Entonces, comencemos con una pregunta, Claudia, que es: ¿usted por qué escogió a Simone Weil? Hola Rodrigo, buenas tardes, muy buenas tardes a todo este público tan chévere que hay aquí. Por supuesto, a Beatriz, gracias por la invitación, y a María Cristina, qué honor compartir este espacio con ustedes dos. Rodrigo, antes de contestar tu pregunta, te quiero decir algo que no me puedo quedar callada, y es que tú has llegado a una conclusión a la simple introducción, que es que a las mujeres no nos gusta hacer política, y eso no es verdad. Lo que pasa es que buena parte de lo que evidencian estas tres mujeres de las que nosotros vamos a hablar hoy es que para las mujeres es mucho más difícil hacer política, y que la manera como está diseñado el ejercicio político en Colombia y en todas partes del mundo hace que las mujeres ocupemos menos posibilidades de ser elegidas, y que a pesar de que somos o son muchas mujeres en las bases de los partidos movilizando el trabajo partidista y el trabajo electoral a la hora de conformar las listas, a pesar de las leyes, siempre las terminan poniendo en lugares en donde no pueden ser elegidas, o terminan poniendo mujeres que son más dóciles para poder manejarlas, ¿no? Las esposas de, las amigas de, ese tipo de cosas. Entonces, yo sí no podía dejar de decir esto, porque precisamente este panel que se llama Las Mujeres en Política tiene que servir para que nos quitemos de la cabeza esos sesgos que nos llevan a concluir de una manera, digamos, tan, ¿cómo le decimos? De una manera tan fácil, que es el problema es que a las mujeres no nos gusta hacer política. Eso no es así. El problema es que la política está destinada a una manera le respondo la pregunta, y fue porque me interesó, y yo traje dos fotos de mi álbum de viajes para responder eso, porque además también tengo que decirles que yo estoy aquí entre dos historiadoras, pero yo no tengo esa perspectiva. Mi perspectiva es la periodística. Entonces también les voy a pedir que entiendan que lo que yo traigo aquí para compartir con ustedes no tiene una perspectiva digamos, desde lo académico y desde lo histórico, sino desde lo periodístico. Entonces, por eso también me doy el permiso de compartirles unas fotos de mi álbum de viaje. ¿Qué es eso? Esa fotografía de ese lado de la pantalla que estoy señalando es la plazoleta de la Unión Europea en Bruselas. Resulta que yo fui invitada por la Unión Europea a un programa que ellos tienen de visitantes, el programa del programa de visitantes de la Unión Europea. Y entonces tuve el honor en 2018 de ir pues una semana allá a compartir y a conocer el sistema europeo y demás. Y estaba, yo sé que ahí es difícil de identificarlo, pero hay un puente que une uno de los edificios del Parlamento con otro, y en ese puente, si ustedes alcanzan a ver, hay un montón de fotografías. Esas son fotografías de Simone Weil. Y entonces, pues claro, es imposible uno andar caminando por ahí y no darse cuenta de que le están rendiendo homenaje a una persona pues, que se llama Simone Weil. Y entonces yo pregunté, ¿y esta quién es? Y entonces alguien me dijo, como fue la primera mujer presidenta del Parlamento Europeo, y yo, bueno, seguí con mi agenda, qué interesante. Yo aproveché ese viaje para después, yo me fui con mi hijo, y entonces conectaba, después de esa semana en Bruselas, nos fuimos a París una semana, y entonces empezamos a hacer turismo. Mi hijo no conocía París, entonces hicimos los turismos cuando va la primera vez a París, ¿cierto? Entra como a todos los sitios turísticos importantes, y uno de ellos el Panteón de París, el Panteón de Francia. Y entonces esa es la otra foto que yo les tengo.
historias de ella, y cuando entramos, pues digamos que lo más importante que estaba pasando en el panteón en ese momento era que acababan de ser panteonizados, así se dice, Simone Weil y su esposo. Y resulta que allá hay como 70 personas, Voltaire, Rousseau, Marie Curie, y solamente hay 6 mujeres. Bueno, ahorita ella me viene otra después de Simone. Pero Simone era una de esas 6 mujeres, y era de las 6 mujeres que había, solamente la segunda que había sido panteonizada por ella, no por su esposo. Al contrario, su esposo fue panteonizado gracias a ella. ¿Por qué? Porque cuando Simone se muere y hacen pues grandes homenajes y demás, el presidente Macron empieza a recibir cartas. Hay una plataforma que se llama change.org, y esa plataforma en cuestión de días tenía 300.000 firmas pidiéndole a Macron que panteonizaran a Simone Weil, porque era muy importante. Entonces Macron le pidió permiso a los hijos de Simone y de Antoine, el esposo, y entonces los hijos le respondieron: sí, aceptamos que se panteonice a Simone, pues a la mamá, pero solo si también panteonizan al papá. Entonces era como la 6ª mujer, pero solo la segunda que estaba panteonizada por los méritos de ella. Entonces, bueno, ahí yo dije: no, esto es increíble que yo en más de 20 años siendo periodista no me acuerdo haber dado una noticia sobre Simone Weil, semejante señora. O sea, no recuerdo pues que eso hubiera sido noticia nunca en tanto tiempo. Y entonces ahí ya empecé como a curiosear sobre ella, y cuando me hizo esta invitación, yo dije: quiero conversar sobre ella, y ya en un ratito pues les cuento un poco más de quién fue. Bueno, Cristina, ahora tú escogiste a María Rojas Tejada. No soy ¿Por qué si tú escogiste a María Rojas Tejada? Es una persona bastante desconocida. ¿Por qué la escogiste? Bueno, ¿me escuchan? Primero que todo, muy buenas tardes, muchas gracias a Beatriz y al Festival por la invitación. Muy feliz acá también de compartir con Claudia. Bueno, yo hoy traigo a una mujer que creo que posiblemente la gran mayoría de nosotros no haya escuchado hablar de María Rojas de Tejada. Digamos que cuando Beatriz me hace la invitación para ser parte del festival y pensamos, bueno, la idea es hablar de una mujer en particular, yo comencé como a pensar en diferentes posibilidades de mujeres que me han interesado, que uno reconoce por diferentes elementos, y en algún momento pensé, bueno, voy por alguien muy conocido, y al final terminé pensando un poco en el tema de la invisibilidad de las mujeres, ¿no? Porque de fondo la historia es maravillosa, pero también ha traído al presente unos nombres particulares. Y de alguna manera es un poco lo que conocemos sobre otras mujeres que también son relevantes y que han tenido un papel interesante. Entonces dije, bueno, voy a atreverme un poco a hablar de alguien que posiblemente no conozcamos, pero que puede ser interesante. Incluso tengo algo particular con esta mujer, y es que de un lado vamos a hablar de alguien, y ahorita iré a conversar sobre eso, muy activa en la educación, y la educación también es política, ¿no? Es un escenario fundamental para entender el accionar de las mujeres, y ella es una buena representante de lo que significa estar en un lugar de desconocimiento político de las mujeres, pero un lugar en el que se comienza a dar un reconocimiento a ellas mismas. Entonces pensaba que en ese tránsito va a ser muy interesante conversar sobre ella. Y en particular con ella es que ella va a estar muchos años en Yarumal, Antioquia. Ella es antioqueña, en realidad nace en el oriente, pero por temas que ahorita explicaré llega a Yarumal, que es el lugar de donde yo soy oriunda. Entonces, claro, me llamó más la atención poder conversar sobre alguien que desconocía también en mi caso, y que tenía raíces pues, muy cercanas del lugar en donde yo nací, me eduqué. Incluso yo estudié en el Colegio de María, ella estuvo en el Colegio de María como rectora. No necesariamente estuve buscando si existía alguna relación entre las dos instituciones, yo no la encontré, sin embargo pensé que era interesante. De otro lado, yo pensaba también acá
y es que también puede ser la posibilidad de llamar la atención y que alguno o algunas se interesen en estudiar estas otras voces desconocidas en la historia, pero que tienen un arsenal y algo maravilloso que ahorita iremos a ir conversando que quiero como destacar de esta mujer. ¿Y tú, Beatriz, por qué escogiste a Benazir Bhutto, una persona tan cuestionada, tan discutida? Una mujer tan interesante. Y te voy a contar por qué, les voy a contar a todos muy buenas tardes. Yo buscando para este festival mujeres que del siglo XX hubieran estado en el tema político, pues empiezo a mirar un abanico y aparecieron dos cosas. Una situación personal anecdótica y una curiosidad histórica. Una persona que yo conozco hace muchos años estuvo viviendo en Inglaterra mientras era estudiante entre 1984 y 1986 y alcanzó a estar bastante cerca de Benazir Bhutto. He tenido varias conversaciones con esa persona y en una primera me contó que había sido muy cercano a ella y yo le pregunté y le dije, bueno, pues si es tan cercano, entonces, ¿qué pasó? Y me dijo, razones de Estado. Razones de Estado, me quedó como en la cabeza y estudiando historia, cuando uno llega a ver otras culturas, empecé siempre a reflexionar sobre la mujer y el Islam, porque es que en historia le dicen a uno y le enseñan cosas distintas a las que le enseñan o a las que uno escucha por otras voces. Y se dio la coyuntura y dije, pues, si hay alguien que fue tan cercano a Benazir Bhutto en una época importante de ella, y empiezo yo a buscar mujeres, y me encuentro que países musulmanes han tenido primeras ministras y han tenido presidentas. Obviamente uno de esos es Pakistán. Entonces, por eso me interesó y empecé a estudiar y analizar a Benazir Bhutto, por esas dos razones. ¿Qué quiere decir micrófono? Pues agarramos acá. Entonces vamos a la vamos entonces a pedirles a nuestras conferencistas que nos cuenten quién fue el personaje escogido. Claudia, ¿quién fue Simone Weil? Bueno, yo para hablar de Simone Weil escogí tres palabras y les voy a explicar por qué. La primera es una laica, la segunda es una feminista y la tercera es una europeísta. Vamos a ver, aquí. Entonces, para hablarles de por qué es importante entender que Simone Weil fue una mujer laica, les voy a leer un pedacito del libro sobre la vida de ella, que se llama Una vida, que es, ella misma lo escribió. Ella cuenta esto. Recuerdo un episodio que ocurrió cuando yo tenía 8 o 9 años. A una prima italiana que estaba parando en la casa se le ocurrió llevarme a una sinagoga. Cuando mi madre se enteró, le advirtió a mi prima que si esto llegaba a repetirse se le cerrarían las puertas de la casa. Simplemente éramos judíos y laicos y no lo ocultábamos. Porque me parece muy importante entender esto en la vida de Simone Weil, porque Simone Weil es también, como les voy a decir más adelante, una sobreviviente del Holocausto. Ella, de padres judíos, vivían en Francia, en Niza, y cuando el mariscal de Pied firma el armisticio con los alemanes, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues para los judíos que vivían en Francia la vida empieza a ser muy difícil. Y el papá de Simone, que era un arquitecto, siempre les decía a su esposa y a sus hijos que ellos estaban más o menos blindados de lo que podía significar el que después
el ser judíos por lo que era enriquecedor culturalmente, pero no como una fe. La vivían era como cultura y no como fe. Y bueno, se equivocó el papá de Simón, definitivamente. No solamente a los judíos ya no les daban contratos públicos, él era arquitecto, entonces ya dejó de tener muchos trabajos, pues empezaron a asfixiar económicamente y luego pues los capturaron al papá y al hermano, los llevan a un campo de concentración y los matan recién llegando, es lo que Simón después pudo averiguar. A Simón, a su hermana Mimú y a su mamá las llevan a otro campo de concentración. Esto fue un año antes de acabarse la guerra, estuvieron el último año en 3 campos de concentración diferentes y su otra hermana la llevan a otro campo de concentración. Entonces, eso no le sirvió para pintar, pensaba del holocausto, pero a pesar de haber vivido el holocausto, de que la mamá de Simón murió de tifo en un campo de concentración, de que fueron marcadas, fueron humilladas, como los judíos en general en los campos de concentración, ella después hizo una carrera en el derecho y como política muy laica, ¿no? Y a pesar de que tuvo, digamos, la tentación, le decían, pero usted puede venir como parte de la fundación del Estado de Israel, ser como la siguiente Golda Meir, o sea, le abrían un camino para participar en una política mucho más religiosa, si se quiere, y ella pues consideró que ese no era su camino. Y es lo primero, ¿no? Una mujer laica. Lo otro es que es una feminista. Ay, no sé, ya, y para hablarles de por qué es importante digamos, entender a Simón como feminista, también les traigo otro pasaje de su libro. Dice, para mí como para ella es la mamá de Simón, toda mujer que tenga la posibilidad de estudiar y trabajar, aunque su marido no esté de acuerdo, son su libertad y su independencia las que están en juego. Y no solo hay que trabajar, sino que hay que además tener un verdadero oficio. Así, cuando mucho más tarde mi marido se animó a sugerirme que la educación de nuestros hijos podría obligarme a no trabajar, me opuse con firmeza. ¿Qué pasó? Y aquí les recomiendo ver una película que salió este año justamente, que se llama Simón, la mujer del siglo. Ella cuando se termina la guerra, empieza por sus estudios en Derecho, en Sciences Po, en París, y allí conoce a Antoine, su marido, pues el que se va a volver su marido. Y entonces, pues él la conoce estudiando. Pero ellos se casan y ella tienen 3 hijos, y ella se dedica al hogar, él lo acompaña a donde a él lo trataban y demás. Y en el momento en que ella ya considera que sus 3 hijos están en una edad para que ella pueda retomar sus estudios y empezar a trabajar, ella le dice a su marido, bueno, pues voy a hacer eso. Y entonces él se opone, le dice que no, que ella tiene 3 hijos, que su lugar es con los hijos. Y entonces ella le dice, tú me conociste a mí en Sciences Po, no me conociste cocinando. Y bueno, ahí hace como una negociación porque él no quería que ella fuera una litigante, porque ese oficio en ese momento para las mujeres era como que no. Entonces ella se fue por otra rama del derecho y ahí es que se le abre el camino para entrar en la política, porque ahí es que ella empieza en el Ministerio de Justicia trabajando en el área de prisiones, defendiendo algo que fue sumamente impopular en su momento y que lo voy a hablar cuando hablemos de las controversias, los derechos humanos de los presos. Ella visita las cárceles, va a Argelia, porque hay presos franceses allá y demás, y dice esto, o sea, y le dicen, ¿cómo así que a usted le importa más defender la dignidad de los presos que las leyes y, ¿no? Una cosa de la que no se hablaba en ese momento, que eran los derechos humanos. Y por último, es que la foto está más adelante. Bueno, por último, yo les decía, ella es una laica, es una feminista y es una europeísta. Porque es muy importante entender a Simone Weil como europeísta. Ya les dije, ella era de familia judía, cuando tuvo la oportunidad de hacer política o de entrar a la política pues, en Israel, pero ella lo que tenía en su visión era Europa, para que no volvamos a vivir una guerra, para que no volvamos a vivir un holocausto, tiene que formarse la Unión
y ella fue una gran luchadora por la Unión Europea. Fue la primera mujer presidenta del Parlamento Europeo y ante muchas coyunturas que hubo, incluso cuando ella fue, hagan de cuenta como lo que aquí entendemos, miembro de la Corte Constitucional, pidió una licencia cuando estaban ¿se acuerdan que en el año 2005 se iba a hacer una constitución europea? Y todos los países de la Unión Europea tenían que votar para ver si aprobaban esa constitución. Bueno, Francia fue, no sé si el único o uno de los países que votó en contra. Y para ella, que era francesa y europeísta, ella vio ese peligro y entonces ella suspendió su trabajo como magistrada y se fue a hacer campaña por el sí en ese referéndum y pues finalmente perdieron. Y ella lo lamentó mucho hasta, lo dice sus memorias, y lo lamentó hasta el día de su muerte, porque ella decía que esa era la forma de que no volviera, o sea, que pudiera ser un continente en paz y de que no se repitiera un holocausto. Eso fue el resumen del resumen, porque hay muchos más detalles. Cristina, María Rojas Tejada de Tronch, ¿quién fue? Cuéntanos, porque realmente cuando uno busca a las mujeres que han luchado por los derechos derechos femeninos en Colombia, es una persona que no se menciona con mucha frecuencia. ¿Quién fue? Bueno, por alguna razón no están en diapositivas, entonces igual voy a contarles un poco de quién se trata esta mujer. Bueno, pues en principio, como yo les conté en algún momento, esta mujer pues nace en Concepción, esto es Antioquia, como tal, en 1877. Y vamos a ver que como muchas mujeres de la élite, en este caso en particular, ella va a obtener su título como maestra como tal elemental, y mucho de esto ya lo va a complementar con sus estudios en la Escuela Normal de Institutoras de Medellín, donde va a cursar en 1899. Si uno piensa en parte de lo que les estoy contando, uno comienza a ver quién es un poco y cómo se va dibujando esta mujer. No es gratuito que una mujer como Rojas de Tejada, igual hay que hacer una diferenciación ahí. Rodrigo nos hablaba de Trich, pero eso va a ser un poquito posterior, porque en realidad yo creo que ese tema ahí va a ser muy relevante, y les voy a contar por qué. Entonces vamos a ver que para esta época ya las mujeres han comenzado a ser parte fundamental en la educación de las mujeres del país. Y en particular porque hace 1870, y si uno piensa, son 7 años antes de que naciera esta mujer, pues en Colombia las mujeres comienzan a tener el derecho a la educación. Y esto va a ser muy relevante porque, claro, las mujeres van a salir de una educación que se hace fundamentalmente en casa a una educación que se va a hacer ahora en la escuela. Que si bien mucha de esa educación no podemos perder de vista, seguía estableciendo unos parámetros particulares, ¿no? de ser ama de casa, de tejer. Sin embargo, yo creo que abre una puerta gigante a algo que es fundamental, y es comenzar a pensarse a las mujeres mismas como un actor incluso político y social dentro de la sociedad. Las mujeres no solamente van a estudiar esto, se les va a enseñar gramática, se les va a enseñar geografía, se les va a enseñar historia, se les va a enseñar medicina, y eso también comienza a abrir ya una perspectiva y una conciencia diferente en una mujer que, a diferencia de mis compañeros, pues está en un momento cumbre, ¿no? Es un momento apenas de visibilidad de las mujeres. Y creo que por eso también es muy interesante. Y en ese sentido vamos a ver cómo ya se va a comenzar a perfilar como una mujer dedicada exclusivamente a la educación. Y en ese sentido vamos a ver cómo comienza también a adquirir una importancia en cargos administrativos, a tal punto pues, que va a manejar en algún momento la Escuela Normal de Medellín alrededor de 1905. En 1910 es cuando ella llega al municipio de Yalomán, y llegar al municipio de Yalomán va a ser muy clave para ella porque en el Colegio de María ella comienza ya a tener una posición frente a la educación de las mujeres, cosa que no va a ser muy grata para una sociedad pequeña que ha sido y sigue siendo una sociedad muy conservadora, que encoge claramente una posición muy clave de la iglesia, y eso va a llevar, según nos muestra la historiografía, a que tenga que irse de este municipio pues, por sus desavenencias educativas y políticas frente al poder de la iglesia, y termine yéndose hacia el suroeste de Antioquia, posteriormente llega a Manizales y se instala en Pereira.
crear lo que ha sido medianamente estudiado, que es un centro de cultura femenina en 1915. Y ahí va a estar durante un tiempo. Pero como el primero que se educa es el maestro, yo creo que ella lo tenía bastante claro, ella va a viajar a los Estados Unidos hacia 1917 y esto es un punto clave también para entender su posición. Ya estamos hablando a principios del siglo XX de una posición política de las mujeres en Inglaterra, en Estados Unidos. Ella va a estar educándose allá, está dentro de ese ambiente que ya se está movilizando. Allí va a estudiar, psicología infantil y pues también va a estar inmersa en esa cultura, en las lecturas. A su vez ella misma va a ser profesora de español y todo eso le permite a ella comenzar a pensarse de una manera diferente, a tal punto que llega acá a Colombia trayendo las perspectivas de la escuela nueva, la escuela activa, que va muy en contra de la idea misma de la educación de la Iglesia católica. Y seguirá siendo una mujer considerada pues, por la Iglesia, por los conservadores, como un punto de inflexión político y aparte educativo que va muy en contra de lo que en esta época era el statu quo de las mujeres, de lo que de alguna manera existía. Incluso la vamos a ver muy activa, hay una revista muy interesante para los que estos temas les llamen la atención, que es la revista de Letras y Encajes, que va a ser una revista muy importante en Medellín, de 1926 se crea, es de mujeres de la élite, pero si bien ellos van a hablar del hogar, de la moralidad, de la moda, es muy bello cuando uno comienza a ver en estas revistas cómo estas mujeres ya comienzan a cuestionar su lugar dentro de esa sociedad a la que hacen parte. Y comienzan a decir, bueno, ¿y cuál es el papel que ocupamos aquí? ¿Cuál es el papel que ocupan los hombres? ¿Y por qué no estamos en escenarios públicos donde podríamos también servir a la sociedad? Entonces, en Letras y Encajes ella comienza a tener parte de su posición y pues claro, lo bello de entender a esta mujer es entender lo que pasa en la sociedad y cómo se va construyendo. Entonces, ella va a ser testiga de algo que es muy cumbre para la historia de las mujeres en Colombia y es los decretos de Olaya Herrera de 1932 y 1933 cuando en Colombia se establece la educación primaria y secundaria y eso que va a permitir pues, que las mujeres sean bachilleres. Y eso es un cambio maravilloso, significativo en la historia, porque ¿qué implica eso? Pues que las mujeres podían ir a la universidad. Ir a la universidad, pensemos que para esta sociedad va a ser lleno de presencia, no pensemos que ir a la universidad era pues maravilloso, ¿no? Muchas debates, incluso en la teoría se crean normales para enseñar a las mujeres educación femenina, todo lo contrario a esas escuelas. ¿Y por qué llego acá? Porque aquí ya comenzamos a ver la posición política de esa mujer. En 1939, les voy a leer una pequeña cita que ella va a decir que ya nos muestra pues, el panorama. Ya llevan 3 años las mujeres intentando entrar a la universidad, muchas entran en ingeniería, medicina, y ella nos va a decir esto. La mujer debe abordar sin temor muchos de los estudios que hasta ahora le han sido vedados. El derecho que le servirá para lograr muchas conquistas femeninas y para defender los derechos del niño y del trabajador, la medicina especial para los niños y las mujeres, las ciencias exactas, las bellas artes, aprender a razonar para encontrar el fundamento y las consecuencias de toda idea, para no admitir nada sin demostración y para mostrarlo todo de nuevo. Yo creo que eso ya nos dibuja el tipo de mujer que se está constituyendo y que se está creando. Sobre su vida personal, le hago como al nombre que tú traías a colación sobre su apellido Trotsky, y es lo siguiente, pues a diferencia de las mujeres de la época, ella no va a ser una mujer que se case joven. Entonces, con muchas mujeres, como era el statu quo de la sociedad, sino que ella, incluso parte de los documentos que leía para estar aquí con ustedes y compartirles un poco de esta mujer, nos hablan que en 1914 incluso tenía 37 años y todavía era una mujer que no se había casado, pero ya cuando tenía 69 años, hacia 1939, ya aparece con el apellido de casada, que fue el que nombraba al principio, que sería María Rojas Tejada de Troche, lo que nos habla pues, de un casamiento posterior. Que eso en la época es muy importante, ¿no? Era el statu quo, lo que se esperaba de las mujeres, que hicieran parte y que hicieran pues esto, o sea, que aquí hay algo de
presidente, que yo creo que valdría mucho la pena seguir investigando, que es un militar, Gustavo Rojas Pinilla, que creo que es un personaje que valdría la pena mirarlo desde muchos lugares por lo que significó para la modernidad del país. Y pues es maravilloso que ella incluso a lo largo de su vida pudiera ver esos hitos tan importantes que también le dieron a ella y a las mujeres con las cuales ella esperaba y educada pues una manera de entender la realidad diferente. Eso sobre eso. Muy bien, Beatriz. Benazir Bhutto, que fue la que más lejos llegó de las tres, porque finalmente fue presidente dos veces de su país. ¿Qué nos puedes contar de ella? Bueno, lo primero que puedo contarles es que este año ella hubiera cumplido 70 años. Ella nació en 1953 y yo me propuse, siguiendo una línea de tiempo del transcurso de su vida, perfilarla en tres sentidos. La perfilé como mujer, la perfilé como miembro de familia y la perfilé como política. En el perfil como mujer hay una familia nuclear, primero como mujer, producto de una familia tradicional de Pakistán, con una educación completa en su país de origen, con una educación universitaria en los Estados Unidos primero, en Inglaterra después. Allí también hizo sus estudios post-universitarios y finalmente ella terminó de presidenta de la Oxford Union, que es una organización de esta universidad que admite en sus puestos más altos a las personas que tienen mayor potencial de liderazgo. Una mujer de un temperamento pragmático, también desde su temperamento, pero muy práctico. Una mujer que en su temperamento ella podía congregar la costumbre, la tradición, lo que se esperaba de ella en el momento propicio y en el lugar que tocaba. Una mujer de estilo impecable, tanto en la manera de vestirse según las circunstancias y el lugar donde estuviera, lo mismo que en la manera de conducirse. Y una mujer diferente en sus espacios. Ella en sus espacios privados, más abierta, más auténtica, más amiga de sus amigos, pero siempre con un objetivo hacia el cual iba dirigiéndose. Y en cambio, en sus espacios públicos, una mujer que siempre trataría de hacer lo correcto y una mujer que en sus espacios públicos nunca dejaba entrever lo que verdaderamente e interiormente sentía. No sé si hay alguna frase en la siguiente diapositiva que también la dice. ¿Se escuchas ahí? Dice, y fíjense que la describe muy bien. Cualquier despliegue de emoción por parte de una mujer involucrada en política o en el gobierno puede ser malinterpretado como una manifestación de debilidad, lo cual solo ayuda a reafirmar estereotipos y caricaturas. Ella tenía muy claro cómo en el espacio público se debía conducir, que era diferente al espacio privado. No me quedé solamente en su perfil como mujer, la perfilé también como miembro de familia, y tanto en su familia paterna como ya o nuclear, como después en su familia de casada. Ella, hija de un matrimonio conformado por Zulfikar Ali Bhutto y
por Murat y compuesta por 4 hermanos. Ella era la mayor, Pinky, era el sobrenombre que a ella le decían, su papá especialmente, pero una familia nuclear tocada por la tragedia, siempre presente. Su papá murió ajusticiado después de que había sido también gobernante en Pakistán, pero había sido depuesto y estaba en un régimen dictatorial. Fue juzgado, fue un juicio controversial, condenado y terminó ahorcado en 1979. 2 hermanos que resolvieron hacer oposición desde la ilegalidad y entonces crearon una especie de brazo armado del partido político y murieron trágicamente. En 1985 murió el hermano menor Shahnawaz en Francia en unas circunstancias que siempre quedaron cuestionadas. Y en 1996 murió su otro hermano, Murtaza, que había llegado también desde donde se había refugiado, que estaba en la política y le competía a su hermano, y que en 1996 murió asesinado en un atentado en el que nunca se supo quién fue, pero recayeron serias sospechas en su cuñado, el marido de Benazir, Ali Zardari. Solo sobrevive la hermana menor, Sanam, que tomó la decisión de nunca meterse en política. En la vida matrimonial, Benazir se casó en 1987. Se casó con Ali Zardari. Ese fue un matrimonio arreglado, a conciencia, un matrimonio concertado, como era la costumbre en Pakistán, una decisión tomada de manera muy racional. Si el matrimonio le hubiese perjudicado su carrera, ella no se hubiera casado. ¿Qué está pasando? Miren lo que ella decía o escribía acerca del matrimonio y de la relación, ya que hay parte de la anécdota que me refería al principio. Ella decía, un matrimonio arreglado era el precio que tenía que pagar por el curso político que mi vida había tomado. Mi alta posición en Pakistán excluye la posibilidad de conocer a un hombre de manera formal. Y la verdad es que ahí, y con las conversaciones que tuve con la persona muy cercana a Benazir, ahí me acuerdo de Ricardo, que no sé si la fuente esté contaminada o no, no sé, pues dan a entender por qué fue esa explicación que me dio por razones de Estado. Después de ese matrimonio, si quieren, vamos pasando. Ahí viene un tema en el que ella pone en una balanza su vida personal y su vida política. Y ahí está la frase, a mí sobre todo la parte del final me encanta. Si hubiese creído que podría perjudicar mi carrera política, no habría tomado ese paso. Nunca había perseguido la felicidad personal a costa de mi país. Ese fue el momento del balance que ella hizo. Ese matrimonio cuentan sus biógrafos y salen los libros. Finalmente fue un matrimonio bien avenido, tuvieron 3 hijos. Su esposo Ali Zardari, después conversamos de él, fue después primer ministro de Pakistán, y de sus hijos el mayor, Bilawal, es como el heredero político y él se dedica a la política. Sus hijas se dedican a la academia y al arte. Ahora, en la parte política, pues Benazir
dinastía Bhutto en Pakistán. Ella fue la hija, pues su papá, Zulfikar Ali Bhutto, fue elegido democráticamente, pudo gobernar entre 1971 y 1977 cuando cayó con la dictadura, pero pues con todas esas características que tenía Pakistán y con esa herencia de ser de la dinastía Bhutto, pues el perfil político de Benazir es muy claro. Ella fue una mujer política y hay un año que marca como un año crucial, un punto de no retorno para hacer de la política su vida hasta el final, que fue el año de 1977. Ella se lanzó después de que su padre fue derrocado a hacer la oposición desde la legalidad, desde las manifestaciones, y durante el periodo de la dictadura de Zia-ul Khan, ella, primero en Pakistán al lado de su mamá, en medio de persecuciones, encarcelaciones, hizo oposición. Después fue su primer exilio voluntario en Londres en 1984, cuando logró salir de Pakistán. Regresó a Pakistán en 1986, se había suprimido la ley marcial y siguió haciendo oposiciones de Pakistán. Se lanzó a las elecciones que se hicieron después de la muerte del dictador y fue cuando llegó a los 35 años a ser la primera ministra de Pakistán como miembro del Partido Popular de Pakistán. Ella estuvo como primera ministra 2 veces. Entre 1988 y 1990 fue derrocada, cerraron la asamblea y cayó la primera ministra, y después, entre 1993 y 1996, la verdad en Pakistán son pocos los gobernantes, salvo que sean dictadores o militares, que terminan completo el periodo al cual fueron elegidos, y Benazir no fue la excepción. Entonces, ese fue el perfil de la mujer, del miembro de familia y de la política. Miremos ahora la parte de los blancos y los grises de estas 3 mujeres. Comencemos con Claudia y Simone Veil, una mujer que fue tan importante en el gobierno de su país y a nivel europeo. ¿Cuáles serían los grandes éxitos que ella tuvo en su carrera política y en su contribución a Francia y a Europa? ¿Y cuáles serían sus principales errores dentro de esa carrera política? Gracias, Rodrigo. Bueno, lo primero es que ella fue la mujer que lideró la despenalización del aborto en Francia. Entonces, eso marca en ella, la marca como una líder del movimiento feminista. Sin embargo, a mí me llamó la atención cuando leí sus memorias. Ella no era una activista. Y por ejemplo, hay una cita de ella sobre las cuotas de género, las medidas de discriminación positiva, pero no solamente para mujeres, sino para personas de bajos recursos, de etnias no predominantes, en fin. Su postura no era la del activista, su postura era la de vamos a hacerlo, no hay que andar saliendo a decir, a marchar y que vivan las cuotas de género y las medidas de discriminación positiva, sino que era más la que hace las cosas y no lo grita mucho a los 4 vientos. Esa era una particularidad de ella. Pero sobre el tema del aborto, que pues ella logra en su país la despenalización del aborto en 1974, siendo ministra de Salud. Ella era del gabinete del presidente Valéry
antes. Y ella se estaba metiendo en semejante pues, cosa que generaba tanta resistencia. Ellos llegan al gobierno en el 74, en ese mismo año logran, digamos, como concretar que las mujeres tuvieran derecho a los anticonceptivos. Ya se habían dado un camino en eso, pero ella lo concreta en ese primer año del 74. Le va bien, logra también en una campaña en la que se acompañó de Brigitte Bardot que las mujeres solteras pudieran adoptar, era lo que tampoco se podía. Y también otros derechos para las mujeres fue logrando, y ya el año siguiente de estar en el gobierno es que pues hace da la pelea por la despenalización del aborto. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, ya le felicito. Fíjense esta frase, ella lo dice en su libro: el margen para maniobrar era limitado, pero estaba bien marcado. Había que hacer concesiones y negociar sin ofender las conciencias. Y esto es algo que es un eje transversal de lo que fue la vida de Simone Veil como política. Esa conciencia de que ella estaba, digamos, corriendo la cerca en muchos aspectos. Lo hizo después cuando volvió a ser ministra de Salud y ya se declaró la epidemia de SIDA. También la manera como ella logró que se pusiera en el centro de la discusión una cosa que otros países no querían ver, o que los propios gobernantes lo veían como ¿para qué vamos a estar pendientes de estos enfermos que tienen están enfermos porque tienen una mala conducta? Digamos, ella sabía que cuando se metía en esas batallas estaba corriendo la cerca de lo que para la sociedad era como aceptable o moralmente respetable, en fin, y teniendo esa conciencia, ella hacía eso, como dar concesiones, reconocer los resquemores de las personas. Y en el caso específico del aborto, cuando uno lee el discurso de ella, que está como anexo en su biografía, ella te dice: el aborto es siempre un fracaso, ¿no? O sea, ella lo dice, vamos a hacer que el aborto sea un derecho. De hecho, ahí mismo dice, con esto no estamos convirtiendo al aborto en un derecho, porque el aborto es siempre un fracaso. Entonces, ella entiende, digamos, con eso que logran sus contradictores, pues al menos como que ellos vieran que ella entendía o que estaba como incluso del lado de ellos en una manera de ver la problemática del aborto. Pero ella aquí apeló a la compasión que había que tener con las mujeres que tomaban la decisión de abortar. Y gracias a eso logró el voto católico. No todos, pero sí los votos suficientes para poder pasar la ley. ¿Qué más hizo, por ejemplo? Cuando Francia despenaliza el aborto en el 74, el aborto, eso era lo que yo no sabía, no se financiaba con dineros públicos. Se reconoce que las mujeres, o sea, por compasión se reconoce que las mujeres puedan tomar esta decisión, pero para las mujeres tiene que ser claro que esto no es un ideal y entonces no se va a reconocer con dineros públicos. De esa manera pues ganan otros tantos votos. ¿Qué más concesiones hizo? Porque había la idea de que el aborto, digamos, como que facilitaba ese camino que ya se estaba abriendo hacia el crecimiento de la población. Es que las mujeres no querían quedar en el embarazo, que no querían más familias grandes y demás, y entonces había una buena parte del Congreso, aquí es importante entender que eran 481 hombres y 9 mujeres, ¿no? 481 hombres y 9 mujeres. Entonces, había una buena parte del Congreso que veía con preocupación de esto, pues de que las mujeres pudieran abortar, porque entonces ¿qué iba a pasar con el crecimiento de la población? Entonces, ella que dice, esta ley tiene que ir acompañada de otras que den apoyo a las familias para que puedan poder tener familia, o sea, para las parejas para que puedan tener hijos, servicios de cuidado y este tipo de cosas. E incluso ella dice, hay que hacer un proyecto adicional sobre infertilidad para que las parejas que tienen problemas de infertilidad puedan pues, solucionarlos, porque aquí la idea que lo que estamos promoviendo no es
años contradictores que fueron muy duros, que a ella le dijeron, acuérdense que le dije que ella sobrevivió en el Holocausto, y una de las críticas que le hacían, sobre todo la extrema derecha, era que ella quería aplicarles a los bebés un holocausto. Y pues para ella escuchar eso, el libro del Holocausto, que está marcada, o que estuvo pues marcada el número de ella, el 78651, imagínense lo que significaba. Entonces, eso en materia del aborto, que nos muestra muy bien pues unas facetas de ella que fueron, una faceta de ellas que fueron polémicas, que ahora otro par de clips para que aparezcan todas las leyes. Entonces, yo les decía, ella fue presidenta del Parlamento del 79 al 82 y ya después siguió siendo miembro del Parlamento por muchos años más. Fue miembro del Consejo Constitucional, y esto que les conté que decidió sin sueldo parar ese trabajo para irse a hacer campaña por el sí en el referendo de la Constitución Europea que no pasó. Fue miembro de la Academia Francesa, eran apenas en ese momento 6 mujeres que habían sido miembros de la Academia Francesa, y yo no sabía, pues, pero los miembros de la Academia tienen una espada, un sable, algo así que todo, ¿no? Entonces, ella le puso en su espada el número con el que fue marcada en el Holocausto, puso esas 3 palabras pues, que representan mucho la democracia francesa: libertad, legalidad y fraternidad, y puso unidos en la diferencia, unidos en la diferencia, que creo que es una de las, digamos, como de los pilares conceptuales de la Unión Europea. Y daré otro par de clics, por favor. Esto simplemente se los traigo para hablar, antes. Se los traigo para hablar de esos momentos controversiales. Ya les dije ahorita lo de las medidas de discriminación positiva. Ella era como, hay que hacerlo, no hay que andar haciendo pues una protesta por eso. Fue muy polémica cuando habló de la inmigración selecta, porque claro, Europa empieza a recibir toda esta ola migratoria y ella, aunque criticó mucho en ese momento a Sarkozy por una ley que Sarkozy, y ella era partidaria de Sarkozy, pero lo criticó mucho por una ley que pues era como exaltar lo que significaba ser francés, que los inmigrantes tuvieran que pasar los exámenes y acogerse al ser francés para poder tener acceso a la nacionalidad. A pesar de que ella, por ejemplo, criticaba una ley como esa, ella también hacía declaraciones sobre la inmigración selecta, o sea que cada país debía tener derecho dependiendo de lo que necesitara en materia de oficios, de conocimientos, de profesiones, pues debía poder tener derecho a eso. Entonces uno podría decir, esa es una contradicción, y yo conociendo lo que conocí de ella, me parece que no era una contradicción, sino que era como esa visión que ella tenía siempre como de ir por el centro, de no ir hacia los extremos. Y algo que fue controversial, por ejemplo, cuando salieron películas como La vida es bella, ¿se acuerdan? Que ganó el Oscar y todo esto, o como La lista de Schindler. Ella fue muy vocal en decir, ella además fue la presidenta de la presidenta de la Fundación por la Memoria de la Shoah es el Holocausto. Ella fue presidenta por muchos años y luego fue presidenta honorífica. Y entonces, cuando salían, por ejemplo, estas películas, ella decía que estaba en contra, porque que ningún niño había sido llevado a un campo de concentración con sus padres, ni ninguna toma de un campo de concentración terminó así, pues de esa manera, como un niño marchando, pensando que habían llegado a los campos. O sea, que esa es una mentira y que no se debía dibujar la forma que nos estaba contando esa historia. Y que, por ejemplo, con la lista de Schindler, que ella decía, él a lo sumo habrá rescatado 50 personas, no es que 50 personas sea poca cosa, pero no es eso que la película ha creado de lo que hizo. Entonces ella en eso pues se plantaba y dejaba su posición. Bueno, eso entre algunas otras cosas que también generaron controversia en su vida. ¿Cuáles eran los blancos y los grises de una persona como María Rojas Tejada?
hizo prácticamente toda su carrera política, el grueso de su carrera como maestra haciendo política, dentro de un régimen conservador, cuando ella era una persona tan liberal, tan avanzada. Bueno, pues varias cosas importantes. Yo creo que, claro, esta mujer se dedica a la educación y es ahí donde ella pasa como gran parte de su apuesta política. Entonces, digamos que ese es un punto muy clave, pero no podemos perder de vista que ella es una mujer de su tiempo y que como ella se va a mover en la política, como ella misma va a cuestionar muchos de los statu quo de la sociedad, ella también va a apoyar algunas de esas posiciones, porque al final estamos hablando de una época muy temprana, no son estas mujeres ya donde hay derechos, donde hay una participación política tan clara, que hay una conquista por esos derechos. Entonces yo siento que una mujer como esta abre los caminos para que estas dos otras mujeres y muchas, porque es un movimiento que se da internacionalmente, pues puedan moverse en muchos escenarios. Creería varias cosas importantes de ella, pues de un lado, claramente el papel que he traído como colación acá es la enseñanza, ¿no? Y la enseñanza, pero también pensar que equivale que una mujer también administre la educación, porque no solamente va a ser una maestra en una escuela normalista, sino una mujer que se ha preparado, que ha viajado, incluso durante estos años ella también vive en Centroamérica, en los Estados Unidos. Entonces, también que equivale a que una mujer esté educando a otras mujeres, ya en otra postura diferente, porque cuando uno piensa desde el siglo XIX y gran parte del XX, ¿cómo se piensa la educación? Se piensa la educación para crear ciudadanos de los estados-nación para el futuro, ¿no? Y no es gratuito que sean las mujeres las cabezas de la educación, porque se piensa que son ellas fundamentalmente quienes van a educar a los niños. Entonces, una mujer como estas, ahí podemos comenzar a ver sus claros oscuros, ¿no? Porque, claro, de avanzada liberal, pero sigue inserta en una sociedad que sigue pensando que la educación de las mujeres debe estar referida a su estatus de estar en casa, y pues, las escuelas normalistas, si bien van a ser fundamentales, muchas de ellas también buscaban pues, permanecer y mantener esa posición de las mujeres. Más porque ellas van a ser posteriormente pues, las educadoras de los hombres que van a liderar el país. Entonces también, si bien puede ser muy avanzado, pues también termina siendo una mujer pues, de su tiempo. Creo que otro lugar importante, ya en la revista Cajes, las revistas de la época que nosotros vamos a ver, es como mujeres como estas van encontrando en la prensa un escenario político interesante donde, claro, si bien permanece una discusión frente al hogar, ya no es esa discusión de la casa, no únicamente, sino que aquí ya comenzamos a hablar del papel de las mujeres en otros escenarios. Entonces también me parece muy interesante pensarnos las apuestas políticas que comienzan a tener estas revistas que parecen dedicadas a señoritas, pero que en realidad ya comienzan a dibujar de manera muy clara una posición, pero también lo interesante es pensar cómo se construye un grupo de mujeres de élite pensando en estos temas. Pensaba como en eso, como historiadora pensaba muchas cosas, porque cuando uno habla de los claros oscuros, de los grises y demás, yo pensé en algo y es que, claro, cuando uno piensa en esto, uno tiene que pensar en que los personajes históricos que uno lee son vistos de una manera por sus contemporáneos, pero son vistos de manera diferente 10 años después de que ellos hacen sus accionar, 20 años, 30, estamos hablando de una mujer del siglo XIX, un siglo después, y esa mirada sobre esa mujer va a cambiar. Entonces, claro, los contemporáneos ven dos mujeres, ¿no? Una mujer liberal, una mujer que está siendo de avanzada, que trae formas de educación diferentes, pero a su vez va a ser vista desde la oscuridad por los conservadores. Entonces, también frente a estas mujeres vamos a ver como muchas dicotomías que son muy interesantes, y yo la traigo acá y rescato a una mujer que pareciera ser invisible, pero que en realidad fue muy activa en su época. También porque la historia termina trayendo al presente unos sujetos, ¿no? Y sobre ellos terminamos escribiendo continuamente y no necesariamente sobre otros conjuntos. Entonces, eso creo que es muy importante, pero igual cuando uno ve sus escritos ve un concepto que a mí me gusta mucho de un sociólogo
la mirada. Él va a decir que los sujetos no permanecemos a lo largo de la vida con las mismas ideas, podemos transformarnos a lo largo de ese tiempo y vemos la realidad y vemos la sociedad de manera diferente. Entonces yo veo a esta mujer cómo se transforma en el tiempo. En 1927-28, cuando publica en esta revista, ella dice, claro, queremos derechos, pero no queremos cuestionar el statu quo de los hombres, tranquilos. Pero ya yo les leía posteriormente un documento de 1939 cuando está la conquista de la universidad y ella va a decir, no, tal vez nosotras sí podemos cuestionarlo. Entonces también es hermoso ver cómo el pensamiento de estas mujeres, no sé si realmente podamos hablar de claros oscuros, pero sí podemos ver cómo se transforma ella a lo largo del tiempo y que por ser una mujer de su época pues defendía unos derechos, pero terminaba también diciendo la importancia de la administración doméstica, de cocinar, de tejer. Entonces yo la veo en una dicotomía, ¿no? La veo en la dicotomía de una mujer que, claro, los debates que se están viendo, creo que es una firme representante de mucho de lo que se vive en su época, mujeres que van transitando a pensarse en lo que ya se está viviendo en otros lugares. Yo veo acá a 3 mujeres de la élite y sí quería llamar la atención sobre eso porque a ratos la historia cuestiona mucho que se haga historia de la élite, ¿no? Y siempre nos dicen, bueno, la gente de abajo, ¿qué pasó? Y uno entiende, ¿no? Uno dice, claro, hay mujeres, no son estas únicas mujeres, hay mujeres también de otras condiciones y otras clases que también han hecho cosas increíbles, pero cuando yo reflexionaba sobre este ejercicio que estamos haciendo, yo pensaba, claro, no se pueden dejar de estudiar mujeres como las que estamos trabajando nosotras, por muchas razones que son relevantes, y yo quiero hablar de una en particular, y es que si bien pareciera ser que son mujeres con unos privilegios en comparación con otras mujeres, terminamos viendo que sus luchas, que parecen las luchas de un grupo, terminan transformando la sociedad, de las mujeres pero también de los hombres. Entonces yo pensaba que en ese caso es fundamental estudiar estas mujeres en relación a la sociedad en la que están, y yo creo que María Rojas Tejada es un buen ejemplo de esa mujer que termina en esa contradicción, en esa ambigüedad que mostraba Claudia en el caso de la persona, de la mujer que nos está hablando, porque son humanas, ¿no? Al final esas mujeres también tienen en su vida los pensamientos, ellas mismas hacen parte de la sociedad y eso hace que se muevan en la ambigüedad en la que nosotros también nos movemos a ratos, ¿no? En una posición y luego otra, podemos ser conservadores en unos puntos pero liberales en otros. Entonces creo que ella nos muestra esos claros oscuros desde esos lugares. Beatriz Benazir hace su vida alrededor de la política pakistaní. Todos los países en el mundo tienen un ejército, pero Pakistán es el único ejército que tiene un Estado, ¿o me equivoco? Bueno, ahí nos salimos un poquito del tema de las mujeres en política. Sí, oye uno, esa afirmación que tú acabas de decir, yo la tomaría con beneficio de inventario. Yo diría que el aparato militar de Pakistán es muy fuerte y que es un país que desde su nacimiento hasta nuestros días pues se ha caracterizado por un autoritarismo y por unos intereses del estamento militar que han logrado llegar hasta la parte política. Pero volviendo a Benazir, que ella es producto de, digamos, como esa primera gran etapa de Pakistán. Finalmente Benazir nació 6 años después del establecimiento de Pakistán. Encontramos que ella sí, su vida la movió alrededor de la política y sus grandes logros y sus desaciertos también estuvieron en el tema de la política. Benazir logró llegar con su partido, el Partido Popular de Pakistán, que ella lideraba después de la caída de su papá, al poder en Pakistán 2 veces a través de las elecciones, no a través de los golpes de Estado como
los militares que fueron dictadores. Y lo logró en 1988 a los 35 años, con una ventaja importante, siempre con alianzas, y luego lo repitió en 1993 con más alianzas y menos margen de mayoría, pero indudablemente fue un logro haber llegado una mujer en un país musulmán islamizado, muy islamizado y a veces yéndose al extremismo, a esa posición tan importante 2 veces, indudablemente es un logro que además ha dado a otros 2. El primero de ellos es que logra mantener en esa época compulsiva, y por eso me devolví a la creación de Pakistán, a que ese partido, el PPP, siga vivo. En medio de estrategias, alianzas e inclusive cambios, pero desde la caída del papá de Zulfikar hasta después de su muerte de Benazir, el Partido Popular de Pakistán pues ha tenido supervivencia. Hoy en día es la tercera fuerza política. Y por otro lado, indudablemente el liderazgo político que pudo tener. Con éxito o no, lo vamos a ver en los desaciertos, pero durante el tiempo de su vida que dedicó de fondo a la política, fue indudablemente una mujer que mantuvo ese liderazgo. ¿Se equivocó? Sí. ¿Tuvo desaciertos? También. Tal vez su principal desacierto es el no haber logrado que sus proyectos de gobierno, sobre todo en materia social, en materia de mujeres, en materia de derechos, pudieran implementarse. Ella en el primer gobierno solo estuvo 2 años en el poder, el periodo de allá son 5, y en el segundo periodo estuvo casi 3 años, sí, en medio de muchas dificultades. Ese para mí fue un desacierto grande de no haber logrado que esos propósitos que tenía dentro de su programa o de su propuesta de gobierno hubieran podido ver la realización completa. Hay otros también desaciertos y se refieren a las acusaciones o razones por las cuales la derrocaron. Entonces se hablaba muchísimo de nepotismo, porque ella concentraba el poder, tenía no solamente en ambos ejercicios del poder como primera ministra, ella además del cargo de primera ministra tenía otros, y además los cargos como de confianza o estratégicos se los daba al esposo, y el esposo, Ali Zardari, en Pakistán ha tenido fama de ser proclive a la corrupción. Aclaro, no solamente Ali Zardari, creo que allá el fenómeno de la corrupción también ha permeado a diferentes gobiernos. Y uno se pregunta, frente a ese tema de la corrupción, ¿hubo una actitud pasiva? ¿Hubo connivencia? ¿Hubo el que muchas veces hay una frase que uno escucha y es mire para el otro lado? Pienso que esos 3 temas fueron de gran desacierto para Benazir. Bueno, estamos pasados de tiempo, pero podemos recibir 1 o 2 preguntas del público si alguien las tiene. ¿Tú allá?
Gracias. Sobre Simeón es una persona que está ubicada en el centro derecha, políticamente. Cuando hizo aprobar la ley, que fue la que citaste de la despenalización del aborto, se ganó una gran enemiga que es el Marine Le Pen. Pero ella es confía en la derecha. Me gustaría saber qué opinas de eso. Tiene que estar de acuerdo inclusive. Si eso se viera, en Francia esta mañana. No sé si se hizo una gran enemiga que fue Marine Le Pen, sí, ¿cierto? Por la aprobación de la ley del aborto. Sí. Pero si no, no es de izquierdas, es de centro derecha. Y el cuento de que Marine Le Pen es de extrema derecha, eso es inventado por los enemigos políticos. Mira, están muy cercanos. Esa es una manera de verlo, pero ella misma no se veía así. De hecho, ella en sus memorias, en una vida, ella habla de Marine Le Pen como algo muy peligroso, como una representación de los peligros que tiene la democracia francesa. Ella no se consideraba de centro derecha. Leyendo artículos sobre ella cuando murió, era interesante que había algunos que decían la política de centro derecha, Simone Veil, tal cosa, y otros que decían la política de centro, ¿no? La gente la miraba pues, de diferentes formas, según también los momentos de las épocas de la vida en la que ella ejerció cargos públicos. Ella fue ministra de Salud 2 veces, como con una diferencia de 20 años, si mal no recuerdo. Entonces, uno no se consideraba amiga de Marine Le Pen, ni cercana a Marine Le Pen, ni se consideraba de derecha. Ella misma se consideraba de centro. Y de hecho, hay una frase muy famosa de ella que la dice en su libro y que la usan en la película, que les recomiendo ver, Simone Veil, La mujer de siglo, que es, ahí la tenía preparada, bueno, si me pueden pasar la presentación, dice: desconfío de la derecha moralista y de la izquierda sectaria. Esa es una de sus frases más famosas. Ella nunca se identificó ni como nunca se alineó, y eso es lo que yo quería decirle ya al final. Ahora lo digo cuando habláramos, porque vuelvo y les digo, yo estoy aquí es con una perspectiva periodística, entonces yo conozco la vida de esta mujer y cómo la aplico en mi día a día y como a lo que yo hago en mi trabajo, escribo en mis columnas y demás, y es como, hombre, a esos que nos llaman tibios porque tenemos una posición de centro en diferentes aspectos, digamos, de lo político, no de la política, sino de lo político. Yo creo que conocer la vida de Simone Veil es una manera de entender por qué esta es una postura válida. Yo no quiero decir por qué estamos en lo cierto, porque eso primero es arrogante y la historia nos ha enseñado que nadie tiene la verdad absoluta, pero es una postura válida. Esa postura de apostarle ahí por el centro, que no tiene nada que ver con ser tibio, que no tiene nada que ver con no tomar posiciones. Simón las tomó y fueron posiciones con las que ayudó a cambiar la historia, con las que se ganó enemigos, con las que a veces parecía contradictoria, pero se mantuvo en ello hasta el final, a pesar de que con una experiencia como la que ella vivió en el Holocausto, ella misma, de haber perdido a 3 miembros de su familia en el Holocausto, hubiera podido volverse ser una persona de extrema muy fácilmente, solo por esa experiencia de vida. Y ella tuvo, digamos, la grandeza, la sabiduría, la capacidad de ver el mundo desde una posición mucho más adelante para ser decente. Entonces creo que a mí por lo menos eso me ha enriquecido en la importancia de lo que son la validez que tienen esas visiones de centro. Y yo sé que me fui por otro lado de tu pregunta, pero para responderla más concretamente, ella misma consideraba a Marine Le Pen un problema para la democracia francesa. Bueno, muchísimas gracias a todos por